¿Quieres revisar esto? Muy bien, ya estamos grabando. Entonces compartimos el escritorio. ¿Y ahora qué me hizo? Déjenme, le entiendo esto. Me parece que ya está compartido. ¿Ven mi escritorio? El Word, profe. Sí, un documento de Word. Dice tipos de sistemas y luego balance de materia para diferentes tipos de operaciones que existen en un proceso químico. ¿Sí lo perciben? Sí. Sí. Ah, muy bien. Muy bien. En la sesión voy a recapitular un poquito para dar tiempo a que sus compañeros se integren. Entonces, en la sesión pasada dijimos que los balances de materia y energía en todo proceso industrial son centrales, porque nos permiten planear, evaluar, controlar y optimizar y tomar decisiones con respecto a la cantidad de materiales que se van a procesar. Y dijimos que era importante ubicar los sistemas termodinámicos porque en términos de ellos podemos ubicar el tipo de balance. Decíamos que los sistemas podían ser cerrados, abiertos, aislados, y luego ya vimos algunas peculiaridades. Pero también establecimos que había los balances de materia y energía. Se podían enfocar desde el punto de vista temporal, es decir, en balances de materia, en este caso en estado estable o que no dependían del tiempo, y en estado inestable donde son dependientes del tiempo. Como un dato adicional les decía que el estado estable es aquel en el cual nosotros queremos estar, es el estado de trabajo normal, y el estado inestable pues es cuando arrancamos los procesos, ¿de acuerdo? Y luego ya aquí nos quedamos, me parece, ¿sí es cierto? Dijimos, bueno, vamos a ver los tipos de balances de materia para diferentes tipos de operaciones que existen en un proceso. Y el proceso puede ser químico, biológico, tecnológico, del que ustedes quieran. ¿Hasta aquí? Sí, profe. Hasta aquí ya habíamos visto ayer. Entonces, un primer tipo de inventario o un balance de inventario, le llamamos así el punto 1 o el punto I, es la operación de inventario. En realidad, todas las operaciones, todos los balances de materia son inventarios. Es decir, vamos a hacer un recuento de los elementos que se presentan en el sistema. Y en este caso de la cantidad de masa, y si hablamos de masa, pues de la composición, el componente A, B, C, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de la operación de inventario en los balances de materia. Y aquí decimos que no hay cambio químico, no hay cambio biológico y no hay reacciones químicas. No hay cambio de fase, aquí va a ser bien importante, porque puede ser que en un sistema no haya cambio químico, pero sí haya cambio de fase. Todos saben lo que es una fase. La fase sería el estado de agregación de la materia, líquido, sólido o gas, ¿de acuerdo? Entonces decimos que una fase es un lugar isentrópico en el universo. Entonces, si no hay cambio de fase, pues vamos a estar siempre en un mismo estado de agregación. No hay separación o combinación de materiales, es otro de los requisitos. La representación es el sistema, va a estar entrando el material en la corriente A, se pone la flecha y va a estar saliendo el material B.
¿Y por qué B? Pues porque ya le hicimos una operación. Y aquí se representa en el balance como entrada menos salida. Si ustedes se recuerdan, ¿me puedo regresar un poquito antes de que copien esto al estado general? Aquí dice que no hay cambio químico, no hay cambio de fase, no hay separación o combinación de materiales. Y me dan que entrada menos salida es igual con cero. O entrada menos salida es igual a acumulación. Esto es para el estado estable. Pues no se está acumulando, lo que entra es igual a lo que sale. Y para el estado inestable se está acumulando. La diferencia entre la entrada y la salida nos va a dar una acumulación. ¿De acuerdo? Si recuerdan el balance general, les dije, hay la ecuación general de balance que decimos que es entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. ¿Recuerdan eso? Sí. Muy bien. No se les olvide en toda esta sección, pues vamos a estar trabajando con eso. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen cuándo ya tienen esta parte copiada. La operación de inventario. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien, tenemos una segunda operación que es la operación de separación. La operación de separación es básicamente una operación donde no hay cambio químico. Y la separación de los materiales ocurre con o sin cambio de fase. Y se representa de esta manera. Tenemos el sistema en el recuadro. Si se fijan, la representación ya no es con los diagramas de equipo, sino con el diagrama de bloques. Muy bien. La separación entra una corriente y por un proceso unitario o una operación unitaria que llamamos separación, obtenemos una corriente del componente B y una corriente del componente C. Ya veremos en su momento cuáles son, ¿de acuerdo? Entonces es la operación de separación. Una corriente la convertimos en dos. La ecuación de balance es para el estado estable, entrada es igual a salida, o entrada menos salida es igual con cero, y para el estado inestable, entrada menos salida es igual a acumulación. Es exactamente la misma. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo voy a saber ya que se está presentando eso? ¿O cómo puedo hacer una y otra? Pues solo ya viendo la redacción del problema.
¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Y luego tenemos la operación de combinación. ¿Sí alcanzan a ver o lo hago un poquito más grande? Ahí sí. La operación de combinación consiste en una operación donde no hay cambio químico y la combinación de materiales ocurre con o sin cambio de fase. Y la representación es la siguiente, pues dos corrientes las combinamos para formar una. Ya veremos en su momento ejemplos. No estoy dando ahorita ejemplos de ninguno porque pues vamos a verlos y vamos a representarlos. Y en términos de la ecuación de balance, de la ecuación de general de balance, al no haber cambio químico no hay generación y no hay consumo. Y si es estado estable, entonces la acumulación es cero también. Y quedaría entrada es igual a salida o entrada menos salida es igual con cero. Para el estado inestable, entrada menos salida es igual a acumulación. ¿Listos? Entonces la operación de combinación tiene esta representación. La corriente A entra al sistema junto con la corriente B y obtenemos una corriente C. Fíjense bien, la entrada son todas las corrientes de entrada. Las salidas son todas las corrientes de salida, ¿de acuerdo? Entonces, porque ya cuando hagamos el balance, pues tenemos que integrar en la entrada A más B. Ya lo veremos, es muy sencillo, es sumar y restar. Acuérdense, esto es suma y resta. ¿Saben sumar? Sí, profe. Entonces, ya hicimos el curso. ¿Listos? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos una cuarta, balance o operación, que sería la operación de separación-combinación. Y aquí tenemos dos peculiaridades. Fíjense bien, le llamamos a corrientes paralelas o a cocorriente, co-corriente, y tenemos este sistema. Entra A y entra C a nuestro sistema y van a salir B y D. Y es la misma ecuación anterior. Entrada menos salida es igual con cero y entrada menos salida es igual a acumulación. ¿Por qué? Pues porque no tenemos reacción química. Y tenemos a contracorriente. Observen esto. Entra A, pero también está entrando C. ¿De acuerdo? Sale B, pero también está saliendo D. Si ustedes se fijan, entra A y va a salir B. Significa,
que si estamos metiendo un gas aquí y estamos metiendo un líquido aquí, están a contracorriente y entonces diríamos que hay interacción en el sistema. El caso, por ejemplo, de la saturación de una corriente con oxígeno o con CO2. Muy bien. Está entrando, pues, imaginen que entra como gas y está saliendo como gas, pero ya salió después de una interacción. ¿Con quién? Con un líquido. ¿Sí? El líquido C con el líquido D. Cambió la composición necesariamente. Entonces, esto pues nos dice que pueden ocurrir en corriente paralela, le llamamos corriente paralela o cocorriente, y a contracorriente. Esto va a ser muy utilizado al rato que entremos a transferencia de calor para que vean cómo se hace eso. Y por supuesto el balance queda entrada menos salida es igual con 0 y entrada menos salida es igual a acumulación, tanto en el sistema, en un sistema estable como en un sistema inestable. Una pequeña observación. Cuando hablamos de sistemas inestables, pues la herramienta que caracteriza o con la que podemos estudiarlos pues son las ecuaciones diferenciales, porque son las que nos permiten hacer análisis en el tiempo. No sé si ustedes llevaron ecuaciones diferenciales. No. Bueno, pues hay un área de las matemáticas que es muy bonita, que se llaman ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales nos permiten modelar en el tiempo, ver el comportamiento de diferentes fenómenos en el tiempo, o donde haya gradientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues es esto. Muy bien. Tenemos pues la operación de separación-combinación. ¿Ya está? ¿Queda clara? Ahorita lo que deben saber es que entra la corriente A, sale la corriente B para la corriente en paralelo y entra la corriente C y sale la corriente D. A contracorriente tenemos que entra la corriente A y entra la corriente C y sale la corriente B y sale la corriente D. ¿De acuerdo? Y las dos están gobernadas por la ecuación general: entrada menos salida es igual a 0 o entrada menos salida es igual a acumulación, dependiendo si estamos en el estado estable o en el estado inestable. ¿Listos? Y tenemos una más. Ya las operaciones que involucran reacciones químicas. Podemos tener un sistema, le llamamos batch. Aquí les trato de representar un reactor. Pongan un cuadrito, yo lo puse así medio redondito para evitar zonas muertas. Bueno, así no lo representamos, o así lo representamos. Representamos el líquido, representamos el mezclador, y luego, como decimos que un sistema es batch o batch cuando es un lote. Este batch es lotes, entonces es el trabajo por lotes en un proceso industrial. Y tenemos también el sistema continuo. Tenemos el mismo reactor, pero está entrando la corriente A y sale la corriente B. Entran reactivos y salen productos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? Pues que en este sistema ocurren reacciones químicas y en esas reacciones puede haber cambio o no puede haber cambio de fase. ¿De acuerdo? Entonces pueden ocurrir cambios de fase o no ocurrir. La ecuación general para el sistema estable significaría que no hay acumulación. Entonces va a ser la entrada de reactivos menos la salida de productos más la generación de productos
menos el consumo de reactivos. Eso va a ser igual con 0. Esto para el sistema estable, no depende del tiempo. Para un sistema inestable tenemos la ecuación general del balance de masa, que es entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Esta es la ecuación general y la podemos aplicar en sistemas inestables. Aquí pueden ponerle como un pequeño subtítulo a este dibujo, es el sistema continuo. Profe, Mándeme. en el segundo punto, ¿qué dice? Dice la... y no sé qué dice. La ocurre. reacción RXN. La reacción. Ah, ok. De repente Gracias. abrevio, perdone. No, no se preocupe, gracias. Eso es una deformación de mi formación. Siempre escribíamos RXN para representar reacción. ¿Sí? Entonces la reacción ocurre con o sin cambio de fase. ¿Listos? Sí. Muy bien. Tenemos el punto 4, el tipo de operaciones que ocurren en un sistema, las operaciones con recirculación. Y fíjense bien, la recirculación la vamos a representar de esta manera. Tenemos el sistema, tenemos la entrada de la corriente A al sistema, tenemos la corriente B que sale del sistema, pero a la corriente B le quitamos una fracción y la regresamos a la alimentación, no al sistema. Fíjense bien, no estamos metiéndola al sistema, ese ya es otro proceso. Sacamos una fracción de la corriente B, le llamamos C, y la metemos en la corriente A. Y si ustedes se fijan, en este punto de unión tenemos un proceso de mezclado. ¿Sí lo perciben? Sí. Entonces, este sistema se vuelve un poquito más complejo porque ya involucra el proceso de mezclado. Entonces tenemos que hacer un balance de materia aquí para determinar la nueva composición de esta corriente que está entrando. Originalmente era A y salía B. Y lo mismo. Entonces, al sacar una fracción de B, ya no es B, la B que sale aquí del sistema, sino ya es otra B. Entonces tenemos que hacer un balance en esta parte
que es un punto de bifurcación o de separación, y aquí tenemos otro punto, otro balance que sería un punto de mezcla o un mezclador. Fíjense bien, aquí tengo un mezclador y aquí tengo un separador. Como son operaciones físicas, entonces tenemos balance aquí, balance en todo esto y el balance global. ¿Sí lo ven? Ya se hicieron mucho más balances. ¿Sí estamos? Aquí en este sistema puede ocurrir reacción química y puede ocurrir cambio de fase. Profe, yo tengo una duda de uno anterior, pero no se Adelante. regrese, solo a ver si se acuerda. En el 4, en el de operación, separación, combinación, ¿el Sí, primero es a contracorriente o a cocorriente. Ese es, cocorriente? Y el otro es a ese, contra. sí, primero es a cocorriente o le llamamos en paralelo también. Ok, Es decir, las dos corrientes van en el mismo sentido. Y a contracorriente hay dos corrientes que entran, interactúan y se mezclan y salen, como el caso del, para obtener los refrescos de cola. ok, Entra CO2 en la torre como gas, sale como gas, pero se le incorpora humedad. Y por el contrario, el gas que se queda en el seno del fluido o en el seno del líquido y digamos, la fase líquida queda rica en CO2. Ya nada más la presurizamos y tenemos el refresco de cola. ok, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. De nada. ¿Listos? Muy bien, entonces tenemos las operaciones de recirculación. Siempre vamos a tener algo así. Siempre que vean ustedes en un diagrama algo así, están recirculando. Un ejemplo clásico de la recirculación es pues la obtención de jugos, néctares, donde procesamos nuestro jugo, entra el jugo, le damos un tratamiento térmico, le damos un tratamiento de alguna naturaleza, cambiamos pH o no sé, lo sacamos y una fracción de ese jugo lo regresamos para estar manteniendo el sistema en las composiciones que necesitamos a la salida. Y luego tenemos la operación con rebase. Y es la misma estructura. Puede ocurrir reacción química y puede ocurrir cambio de fase. Pero ahora tenemos la corriente A, entra, sale la corriente B, pero ahora una fracción de la corriente A la pasamos, hacemos un bypass, así se le llama, hacemos un bypass o hacemos un rebase de una fracción para darle ciertas características que tenía digamos, el material inicial. Esto suele ocurrir también mucho en los jugos. Nosotros no queremos que se pierdan las propiedades organolépticas de los jugos, el sabor, el olor, el color. Entonces, una fracción lo metemos al sistema a procesar los jugos, pero una fracción la rebasamos y la mandamos a la salida, a que se mezcle con el material que ya procesamos. Por supuesto, son concentraciones pequeñas, pero eso le hace que los productos que obtengamos tengan propiedades organolépticas muy semejantes a las de la entrada, a las de que se obtuvieron, bueno, a las que tenía el material antes de ser procesado. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Listos con esto?
Sí, profe. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un balance? Profe, Mándeme. ¿esas últimas ya no llevan ecuaciones? Son las mismas. Ah, Mira, bueno. sí, entrada es igual a salida. Esta no, esta es la general, ¿eh? Pero Ujú, son iguales que estas. Mira, por eso aquí ya no le puse, porque es sí. entrada menos salida es igual con cero y entrada menos salida es igual a acumulación para un sistema estable y para un sistema inestable. Ok. Si me dicen que hay reacción química, pues yo tengo que meter esta ecuación. Ya veremos en su momento, aunque sea nada más ilustrativo. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. No, de nada. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con este problemita? Dice, por favor, copien. Dice, ejemplo, 2 puntos. 6,000 galones por minuto de aire seco es pasado por una cámara de espreado. Ahorita les digo qué es el espreado. Por una cámara de espreado donde recibe agua tal que la corriente de salida contiene 7% en peso de agua. ¿Listos? Nos piden postular o nos hacen la pregunta, bueno, más bien nos piden, postule el balance de masa total y los balances sobre cada uno de los compuestos que existen en el sistema. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. Fíjense bien. ¿Puedo empezar a delirar con el problema? Sí, profe. Muy bien. Fíjense bien. Me dice que 6,000 galones por minuto de aire seco es pasado por una cámara de espreado. Una cámara, bueno, primero tenemos una corriente de entrada ahí y la corriente es aire.
¿sí? Y es seco. Ustedes saben que el aire normal tiene cierto porcentaje de humedad. Entonces, ese aire que estamos pasando por por la esprea es aire seco que nosotros secamos previamente, ¿de acuerdo? No lleva humedad, porque no queremos que lleve humedad. Hicimos pasar ese aire por algún material higroscópico de tal manera que al pasar se retuvo toda la humedad. ¿Sí estamos? Y obtenemos aire seco, nada más aire. En su composición, como es el aire, la composición del aire, 79% de nitrógeno, sí es 79 de nitrógeno y 21 de oxígeno. Bueno, un poquito menos de oxígeno, pero es más o menos. Entonces, tenemos una primera entrada. Entra una cámara de espreado. ¿Qué es una cámara de espreado? No es más que un sistema donde se unen dos corrientes. Una esprea no es más que una especie de Y, donde van a entrar dos corrientes. Entonces tenemos por un lado una corriente de aire seco y por el otro tenemos una corriente de agua que se unen, van a alta velocidad o van a una velocidad con cierta presión, se mezclan y vamos a obtener una corriente de salida. Entonces van a entrar dos corrientes y va a salir una sola. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Entran dos corrientes, entra la corriente de aire seco. Bueno, aquí ponen solución. Aquí se me pasó ponerle solución. Aquí en esta parte. Solución. Entonces tenemos la corriente A, nos dan la composición y nos dan la cantidad. Nos dicen que es aire seco y que son 6,000 galones por minuto. Y luego nos dicen que entra una cámara de espreado. ¿Qué es esto? Ahí está realizándose una operación unitaria. ¿Cuál es la operación unitaria? El mezclado. El hecho de mezclar hace que nosotros tengamos un material diferente a los materiales con los que iniciamos el proceso. Por eso es una operación física. Acuérdense que la operación física es una operación unitaria. Entonces, el simple hecho de que geométricamente la esprea sea una especie de Y donde se mezclan las cosas, nos da la posibilidad de realizar una operación unitaria. ¿Sí? Entonces, tenemos la corriente A con la corriente B, la corriente A con la corriente B, que se van a mezclar en una esprea y nos va a dar la corriente C con una composición del 7% de agua. La pregunta es, ¿nada más saldrá agua? No, porque es una mezcla donde de aire a agua. Entonces yo tengo 7% de agua y voy a tener por diferencia en el porcentaje el 93% de aire. ¿Sí se fijaron? Aquí, si ustedes se fijan en la corriente B, ¿cuál será la composición del agua? 100% agua. 100% agua. ¿Qué porcentaje de aire tenemos en la corriente B? 0%. ¿Sí se percibe eso? Sí, Y por defecto, en la corriente A me dicen que es aire seco. Entonces, ¿qué fracción o qué porcentaje de aire tendremos en la corriente A?
El 100%. ¿Qué porcentaje de agua tendremos en la corriente A? 0%. ¿Sí ven? Es importante pensarlo de esta manera porque así voy a tener todo el panorama. ¿Listos? Sí, Quiero que aquí estemos en esta parte, porque aquí va a ser el fundamento para entender todos los balances. Fíjense bien lo que voy a hacer. Me pide postule el balance de masa total. Muy bien, el balance de masa total va a ser el balance de masa en todo el equipo. Estoy señalando con el cursor cómo va a ser el balance. Lo voy a puntear. Si es así, va a ser el balance total, va a ser entrada menos salida es igual con 0 porque no hay reacción química. Hay un proceso físico de mezclado, pero no hay reacción química. Entonces, el balance total de masa es igual entrada menos salida es igual con 0. O si quieren ponerlo así, entrada es igual a salida. Y me pregunto, ¿qué entra? Entra la corriente A y entra la corriente B. Entonces, entra A, que en este caso son 6,000 galones por minuto de aire, más la corriente B, que es agua. ¿Qué sale? La corriente C. Entonces todo esto fue entrada y eso va a ser igual a la salida. Ese es mi balance de masa total. ¿Sí queda claro? Sí, Muy bien. Pero tenemos otro balance ahora ya por componente. ¿Qué significa que sea por componente? Pues que ahora vamos a hacer el balance para el aire seco. ¿Dónde entra? Entonces ponemos así, balance de masa total, y luego ya lo ponemos analíticamente con la ecuación de balance, y luego decimos balance para el aire, o para el componente A, para el componente B, para el componente C. En este caso nos dicen que el balance para el aire, porque aquí tenemos aire seco. Y nos preguntamos ya en nuestro esquema, ¿dónde entra aire y dónde sale aire? Ah, pues entra en la corriente A. ¿La corriente B tendrá aire? No. Pudimos haber puesto la corriente B, pero se hace 0 si ustedes se fijan. Entonces la omitimos. ¿Y eso a qué debe ser igual? ¿Sale aire en la corriente C? Sí. ¿Cuánto sale? El 93% de aire. Entonces, en términos de fracción, no sería el 93%, sino 0.93 de C. Si ustedes se fijan, nosotros podemos calcular C, la corriente C, con la corriente de aire. Hasta aquí el aire. Pero también tenemos la corriente de agua. Entonces hacemos el balance para el agua y decimos, ¿en la corriente A entra agua? No, porque decimos que es 0% de agua en esta corriente, pero aquí entra el 100% de agua. Entonces la corriente B va a ser igual, es decir, la entrada de B va a ser igual a la salida.
en este caso C. Pero ¿qué cantidad de C está saliendo en términos de agua? El 7%. En términos de la fracción sería 0.07 veces C, que es esto. ¿Sí los estoy ubicando? Sí. Sí, Muy bien. Entonces ya tenemos el balance de masa total, que es este, el balance de masa para el aire y el balance de masa para el agua. Si ustedes se dan cuenta, a partir del balance del aire puedo obtener C. Y a partir del balance del aire de C puedo sustituirlo en mi ecuación de balance total y puedo obtener B. O puedo hacer el balance para el agua y obtener B y luego sustituir. Y bueno, pues ya tendría todo lo de la entrada es igual a salida. Ya depende de cómo lo haga. Entonces esto de los balances es dependiendo de cómo lo agarre. ¿Sí estamos? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Qué les parece si le avanzamos un poquito? Y hacemos un ejemplo ya, digamos, donde nos pongamos a calcular. ¿Listos? Sí. Muy bien, por favor copien esto. Se los voy a dictar. Aquí. Ejemplo. Una torre de destilación recibe mil libras por hora de mezcla agua-etanol, coma. ¿Listos? Conteniendo 10% de etanol. Punto y seguido. Si existen dos corrientes de salida, punto y coma, una de 100 libras masa por hora conteniendo 60% de etanol, punto y seguido, encuentre la segunda corriente de salida y su composición cuando opera a estado estable.
¿Listos? Sí. Para poder hacer el balance, perdón, para poder hacer la representación del balance de masa, nosotros tenemos que ubicar lo que es un destilador. La pregunta es, ¿un destilador físicamente cómo es? Pues no es más que un equipo donde vamos a meter una corriente y esa corriente la vamos a separar en dos. Una corriente donde se va a enriquecer la parte volátil del componente más volátil y una corriente que va hacia los fondos donde se va a empobrecer del componente volátil. A ver si el fraseo no les confunden. Fíjense bien, lo voy a decir de otra manera. Una destilación es un aparato, un destilador es un aparato donde enriquecemos la fase volátil con el componente más volátil. Y enriquecemos la parte no volátil con el componente más volátil. Es decir, estamos empobreciendo la fase menos volátil. ¿Sí? Espero no haberlos confundido. Solución. Punto y aparte. Solución. ¿Cómo lo representamos? Observen, por favor. Tenemos el destilador es es un equipo de destilación y va a entrar una corriente a la que llamamos A y esa corriente es una mezcla. ¿Por qué sé que es una mezcla? Recibe 1000 libras masa por hora de mezcla de agua etanol, entonces la corriente A es una mezcla de 1000 libras por hora. Y si es agua etanol y me dice que contiene 10% de etanol, yo digo X subíndice A. ¿Por qué es X? Pues porque es la composición del etanol. Y subíndice A es la corriente A. Entonces, es la composición de la corriente A. Y para no tener duda, le pongo que es etanol, porque también en esa corriente A viene agua. Perdón, sí viene agua. Entonces, le voy a llamar Y de A, que sería el agua, a la corriente de agua. En realidad, nosotros tenemos una mezcla, pero la podemos visualizar como dos corrientes que van juntas, con composición de 0.1, que es el 10%, y por diferencia, ¿cómo supe que era el 90% de agua? Pues es 10% de etanol, lo restante hacia el 100% sería agua. Si represento esto no como porcentaje, sino como fracción, sería 0.1 y 0.9. Fíjense bien, ¿qué unidades tiene 0.1? Es una fracción. Libras masa de etanol sobre libra masa de mezcla. ¿Sí estamos? Sí. Y el 0.9 va a ser libras masa de agua sobre libra masa de mezcla. Esto va a ser bien importante para poder establecer las unidades cuando haga el balance. ¿Sí estamos? Por favor, pónganle aquí las unidades. Ordinariamente en la composición decimos 0.1
pero nunca decimos las unidades. Aquí quiero que las expliciten porque va a ser punto 1, ¿qué? Libras masa, ¿pero de quién? Del etanol por cada libra masa de mezcla. Y aquí, libras masa de agua sobre libras masa de mezcla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entra al destilador y se separa por el proceso de destilación, por la operación unitaria de destilación. Y se separa en una corriente que va hacia arriba, físicamente en mi destilador va hacia arriba, y esa corriente es rica en el componente más volátil. En este caso, etanol agua, pues se va a enriquecer de etanol. Fíjense bien. Y la corriente B salen 100 libras masa por hora conteniendo 60% de etanol. Por diferencia, tenemos lo que falta para el 100% de agua. Entonces tenemos que la corriente B son 100 libras masa por hora de mezcla. Si ustedes se fijan en la composición, es más rica en el componente más volátil que la entrada. De punto 1 nos fuimos a punto 6. Entonces, la destilación me va a permitir enriquecer la corriente más volátil. Y tenemos punto 6, ¿qué? Libra Es el masa del etanol sobre libra masa de mezcla, excelente. Y luego tenemos la otra parte que sería punto 4, libras masa de ¿qué? De agua Sobre libres masas de la mezcla. de mezcla. Fíjense bien, entonces tenemos la corriente enriquecida, esta corriente B se enriqueció del componente más volátil de mi mezcla. Físicamente, el componente más volátil es el etanol. Entonces, este es un muy buen modelo para entender eso. Muy bien. Ahora, ¿qué quedó en el fondo de la columna de destilación? Una corriente que, si ustedes se fijan, va a ser una corriente que se va a enriquecer del componente menos volátil. ¿Sí lo perciben? Sí. Pero esa corriente que llamamos C, no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que va a haber componente C, X, que sería el alcohol, y Y, que sería el agua. Y sus unidades, por supuesto que las conocemos. Son libras masa, perdón, aquí tengo mal esto. ¿Libras masa de quién? De etanol sobre libra masa de mezcla. Libra masa de agua sobre libra masa de mezcla. Aquí corríjanme esto. Y no conocemos esta corriente ni su composición, si se fijan. ¿Sí es cierto eso? Sí. Muy bien. Entonces, ya hicieron esas correcciones. La composición son libras masa del componente que ustedes quieran sobre libras masa de mezcla. Esa es una composición, ¿de acuerdo? Esta sería la información que me están dando en este enunciado. ¿Sí lo perciben? Sí. Muy bien.
Entonces, ¿qué les parece si hacemos ya nuestros balances globales y nuestros balances por componente? Sí. Fíjense bien, ¿qué resulta más sencillo hacer aquí? Un balance global general, porque me dice, conozco la corriente A, lo que está entrando, y conozco la corriente B, una parte de la corriente B de lo que está saliendo, perdón, de lo que está saliendo, conozco una parte y la otra no. Pero la pregunta es, ¿podré calcularlo? Vamos a ver cómo se hace. Y tenemos el balance total. Ponemos balance total. Si ustedes se fijan, la estructura del balance total va a ser entrada es igual a salida. O si quieren verlo así, entrada menos salida es igual con 0. De tal forma que quedaría aquí, balance total, E es igual a S. Sería, entrada es igual a salida. Pónganlo aquí, enseguida del balance total. E mayúscula es igual a S. Y luego nos preguntamos, ¿qué entra? Vemos que nada más entra la corriente A. Entonces, A es la entrada. Y eso debe ser igual a ¿qué? A la salida. ¿Pero qué sale? La corriente B y la corriente C. Entonces decimos que decimos que la salida es igual a B más C. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, Todo bien. pero ¿a cómo lo puedo representar? Digo que son las 1000 libras por hora de mezcla. Debe ser igual. Voy a hacerlo un poquitito más chiquito, a ver si no los... Ahí, para que se vea. ¿Sí? Para ver el diagrama y ver el balance. Ahí. Entonces, veo que la corriente A es de 1000 libras masa por hora y sale 100 libras masa por hora de B más la corriente C que no la conozco, pero sé que son libras masa por hora. ¿Sí es cierto? Sí. Y luego de aquí, no me lo pongan acá porque se pueden confundir. Pónganlo acá abajo. Despéjense. Si ustedes despejan la corriente C, van a tener que C va a ser igual a 100 libras masa por hora menos, perdón, 1000 libras masa por hora menos 100 libras masa por hora. De tal forma que C va a ser igual a 900 libras masa por hora. ¿Listos? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, creo que no. Muy bien. Entonces decimos,
Vamos ahora a hacer balances para cada uno de los componentes. Y como está primero el etanol, hacemos el balance global para el etanol o el balance para el etanol. En la corriente A está presente el etanol. En la corriente B también está presente y en la corriente C también está presente. ¿Cómo sé que está presente el etanol en la corriente C? Por la redacción que me dice que esta corriente lleva 0.6% de etanol. Entonces esta corriente debe llevar etanol. No sé cuánto, pero debe llevarlo. ¿De acuerdo? Entonces, proponemos el balance para el etanol. ¿Listos? Voy a tratar de no perderlo. Ahí, para no perder la estructura. Que no vean, que no pierdan de vista esto. ¿Si alcanzan a ver todos? Sí. Muy bien. Decimos, ¿cómo representamos la corriente de etanol a la entrada? Pues va a ser la corriente de la mezcla multiplicada por la corriente, por la fracción del etanol. Acuérdense que esto tiene unidades de libras masa de etanol sobre libra masa de mezcla. ¿De acuerdo? Entonces decimos, es la corriente A por la composición del componente A. ¿Quién es el componente A? El etanol. Eso debe ser igual, esto es la entrada. La salida, pues sale el etanol en las dos corrientes. Entonces tendríamos la corriente B por la composición del etanol en esa corriente, X subíndice B, más la corriente C por la composición del etanol en esa corriente, que sería X subíndice C. Aquí lo tenemos representado. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí está esta parte que les estoy señalando. ¿Hay alguna duda de cómo esta estructura de dónde está saliendo? Es la corriente por la composición del componente que estoy analizando. En este caso, el etanol. La corriente, en este caso la corriente B, por el componente que estoy analizando. Y luego la corriente C por el componente que estoy analizando, que sería X subíndice C. ¿De acuerdo? Para no estar delirando o buscando cuál, veo qué información tengo y la sustituyo. Digo, bueno, ¿tengo la corriente A? Sí, es igual a 1000 libras masa por hora de la mezcla. ¿Y tengo XA? Dijimos que sí. Tengo que XA es la corriente de etanol y es 0.1 libras masa de etanol sobre libra masa de mezcla. Y pónganle por favor las unidades. Libra masa de etanol sobre libra masa de mezcla. Esto es lo que está entrando. Está entrando en realidad 1000 libras masa de mezcla por hora que está siendo multiplicada por 0.1 libra masa de etanol sobre libra masa de mezcla. Eso debe ser igual a la corriente B. ¿Qué tenemos en la corriente B en términos de etanol? Pues la corriente B, que son 100 libras masa por hora, perdón, 100 libras masa de mezcla por hora. Aquí tenemos 100 libras masa de 100 libras masa de mezcla por hora multiplicada por la fracción del componente que estamos analizando, que sería 0.6 libras masa de etanol por libra masa de mezcla.
Y tenemos otra corriente, la corriente C, que también lleva etanol. Entonces, más 900, ¿de dónde sacamos esto? Pues fue lo que calculamos previamente. 900 libras masa de mezcla por hora que están siendo multiplicadas por X subíndice C, es decir, por la fracción del etanol que no conocemos. Es así, incluso aquí está en el diagrama. Por eso es importante representarlo en el diagrama, porque podemos visualizar y es muy, digamos, muy cómodo hacerlo. Si nosotros despejamos de aquí la fracción del etanol en la corriente C, o si lo quieren llamar X subíndice C, ¿cómo vamos a obtenerlo? Son 1000 libras masa por hora, perdón, sí, 1000 libras masa de mezcla por hora, que multiplica 0.1 libra masa de etanol por libra masa de mezcla, que tenemos aquí. Pero aquí ya se multiplicó. Fíjense bien. A ver, y aquí no se ve porque no lo puse. ¿Qué unidades quedan aquí? Aquí. Esto nos queda libra masa de mezcla con libra masa que está dividiendo de mezcla, se anulan y van a quedar libra masa de etanol por hora. ¿Sí lo ven? ¿Qué es este? 1000 por 0.1 me da esto, pero son libras masa de etanol. ¿Sí está claro? Sí, sí. Y luego, este está sumando a este. Lo vamos a pasar para el lado izquierdo de la ecuación y vamos a tener 100 por 0.6 son 60. Pero me interesa que vean qué unidades serían libra masa de mezcla que multiplica a libra masa de a libra masa de etanol sobre libra masa de mezcla, va a quedar libra masa de etanol por hora, que son estas libras masa de etanol por hora. Esta la pasé para allá y va a quedar una resta. ¿Sí se dan cuenta? Sí, profe. Muy bien. Y aquí espero no confundirlos, porque aquí no está representado, pero si le ponen sus unidades a XC, X subíndice C, van a tener 900 libras masa de mezcla por hora que multiplica a X subíndice C, que debe tener unidades, si quieren aquí con paréntesis, de libra masa de etanol por libra masa de mezcla. Esta parte. Cierran paréntesis. Este lo pasan para el lado izquierdo de la ecuación y va a dividir. Fíjense bien qué unidades tienen. Libra masa de mezcla por hora. De manera que si ustedes hacen el análisis dimensional de XC o las unidades que les quedan aquí, si las ponen, aquí les va a quedar libras masa de etanol por hora, libras masa de etanol por hora, y acá abajo les va a quedar libras masa de mezcla por hora. ¿Sí es cierto? Sí. Si es así, eliminen y les van a eliminar las horas. Y les va a quedar XC, ¿qué unidades?
libra masa de etanol entre libra masa de mezcla. Excelente, gracias. Y si lo hacen ya numéricamente, entonces van a tener que X subíndice C es 0.0444, que libras masa de etanol por libra masa de mezcla. ¿Hasta aquí alguna duda? Por favor, cualquier duda, ahorita es el momento. Dudas, comentarios. ¿Ninguno? Profe, Sí. creo que lo acaba de decir, pero no escuché. En el balance para el etanol, el XC sale sin unidad. A ver, fíjate bien. Si tú haces tu análisis aquí de XC, esto era libras masa. Sí, sígueme por favor. Libra masa de etanol por hora menos libra masa de etanol por hora. ¿Sí es cierto? Esto de acá arriba. Sí. Y el de abajo era libra masa de mezcla por hora. Ajá. Si tú sumas esto, son de la misma especie, estos dos. 100 libras masa de etanol por hora menos 60 libras masa de etanol por hora. Las unidades que te quedan en la parte del numerador serían libra masa de etanol por hora y en el denominador sería libra masa de mezcla por hora. ¿Sí es cierto? Sí. Si tú eliminas las unidades que puedas eliminar, en este caso las horas, ¿qué unidades te va a quedar para XC? Libras masa ¿De qué? de etanol sobre libras masa de mezcla. Exactamente. Gracias. Ok, gracias. Y esas son las unidades que te quedan aquí. ¿Sí estamos? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. A ver, a ver si quedó bien clarito. ¿Me podrían ayudar para el balance del agua? A mí ya se me olvidó. Haciendo el mismo esquema que para el balance para el etanol, nada más que en lugar del balance para el etanol ponemos balance para el agua. Y ponemos la misma ecuación, pero ahora no con X, sino con Y. ¿Sí me lo plantean, por favor? ¿Cómo les quedó? A ver si coincidimos. Para el agua nos queda la corriente A por Y de A va a ser igual a la corriente B por Y de B más la corriente C por Y de C. Fíjense bien aquí. La corriente A por Y de A más, perdón, va a ser igual a la corriente B por Y de A, Y de B, perdón, más la corriente C por Y de C. ¿Sí estamos? Lo cual
estamos visualizando aquí. ¿Sí está claro? Sí, Pi. Sí. Muy bien. Sí. Fíjense bien lo que les voy a pedir. Yo lo hice aquí porque, bueno, ya tengo 40 años haciendo este problemita, ¿sí? Pero ustedes es la primera vez. Entonces, les voy a pedir que a este punto 9 le pongan sus unidades, como se las pusieron aquí a XA, ¿de acuerdo? Para que quede el problema con todas sus unidades, y si tienen que recurrir nuevamente para ver cómo es la estructura, que no tengan dudas. Entonces, A tiene unidades de libra masa de mezcla y se pone LB subíndice M y luego más chiquito mezcla por hora, que multiplica a 0.9 libras masa de quién, y como un subíndice H2O sobre libra masa de mezcla como subíndice. ¿Sí los estoy ubicando? Sí, profe. Esto debe ser igual a la corriente B, que en este caso eran 100 libras masa de mezcla. Entonces ponemos LB subíndice M subíndice mezcla por hora, que multiplica a 0.4 libras masa de quién? Sería LBM subíndice H2O sobre libra masa de mezcla. Pero no le pongan LBM subíndice M, porque si no se pueden confundir. Pónganle LBM y luego subíndice mezcla. Así chiquito, muy chiquito, que ustedes lo vean. Acuérdense que son claves para ustedes. ¿Sí está? Sí. Muy bien. Y luego más los 900 libras masa de mezcla por hora, que multiplica a Y de C. Y pónganle unidades a Y de C, que serían libras masa de H2O sobre libra masa de mezcla. Cierran paréntesis. Y despejan. YC entonces debe ser igual a 1000 por punto 9, nos da 900 libras masa de quién. ¿De quién De estamos agua. haciendo? Exactamente, gracias. Entonces serían libras masa LB subíndice M subíndice H2O por hora, porque ya eliminamos acá, menos, este lo pasamos para el lado izquierdo de la ecuación y sería 40, ya al hacer el producto, 40 libras masa de agua por hora sobre 900 libras masa de mezcla por hora por YDC, que tiene unidades, perdón, este está multiplicando, como estos ya pasaron, pasa dividiendo. No los confundí, serían libras masa de mezcla por hora. Si eliminamos las unidades, entonces vamos a obtener que YDC es 0.9555. ¿Qué unidades? Libra masa de agua entre libra masa de mezcla. Excelente, gracias. Una pregunta. Hemos caracterizado
todas las variables de nuestro sistema. Voy a reducir un poquito para verlo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Muy bien. Ya tenemos A, tenemos X subíndice A y Y subíndice A, tanto para el etanol como para el agua. Acuérdense, X y Y. Bueno, aquí estoy cometiendo un exceso, ahorita lo vamos a ver, pero ahorita quiero que lo vean así. Y luego la corriente B, pues ya estaba caracterizada. Y luego C, calculamos C, por aquí está C. Y luego vimos la composición de C, es decir, X subíndice C, que lo tenemos aquí, y luego Y subíndice C, que lo tenemos aquí. La pregunta que les hago, de acuerdo al esquema, ¿será necesario realizar algún otro balance? No. No, porque se quedó todo caracterizado. Ya tenemos C, XC y YC. Todas las variables del sistema ya están calculadas. Profe, Mándeme. tengo una duda. Adelante. Cuando balanceamos el etanol y, bueno, encontramos la fracción y después balanceamos el agua, ¿no era más fácil simplemente hacer como una resta en vez de calcular todo otra vez? Lo que sucede, hola, Isabel. Lo que sucede es que quiero que realicen los balances. Ok. Es decir, lo que quiero es que practiquen y lo vean en términos de balances, porque sí se pueden hacer por diferencia, pero si lo hago por diferencia, corro el riesgo de que no entiendan el concepto del balance. Y lo Ok, que sí. quiero enseñarles es el balance, no las reglas de 3 o el complemento. ¿Sí Sí, estamos? está bien. Sí, gracias. O sea, la idea es esa. Y en ese sentido, ¿qué les parece si hacemos otro balancito chiquito? Pero antes de esto, una pregunta. ¿Esto queda claro? Sí. Muy bien. ¿Sí? A ver, todos, ninguna duda. No quiero que quede duda, porque si queda duda, lo que veamos adelante va a ser ilegible. Aunque sean sumas y restas, pues sí, sí se podrían perder. ¿Todo claro? Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si proponemos un problemita un poquito, digamos, ya más en forma? ¿Qué les parece si ahora concebimos las bases de cálculo? ¿Sí estamos? Y quiero que se pongan bien aguzados. Dice, enseguida, en balances de materia, asegúrese que el número de ecuaciones independientes sea igual al número de variables cuyos valores se deben determinar. A ver, ¿sí queda claro eso? Ecuaciones independientes. El balance global general, el balance para el componente A, para el componente B. ¿Cuántas incógnitas había? ¿Cuántas ecuaciones había? 3. ¿Cuántas incógnitas?
el máximo número de incógnitas que podemos tener es 3. ¿Sí estamos? Si tenemos más, no tiene solución el balance. ¿De acuerdo? Debemos buscar, ecuaciones adicionales que nos permitan calcular las variables que nos están pidiendo. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Por favor, señálenme eso. Señálenlo con algún otro color o de alguna manera que ustedes lo visualicen porque es importante esto. Muy importante. Y decimos, ejemplo. ¿Listos? Ejemplo. Una solución acuosa de hidróxido de sodio, es decir, de NaOH, contiene 20% de hidróxido de sodio en peso. Punto y seguido. Punto y seguido. Se desea producir una solución de hidróxido de sodio al 8%, diluyendo una corriente de la solución al 20% con una corriente de agua pura. Si se fijan ahora, el balance va a ser al contrario. Tenemos 2 corrientes de entrada y una de salida. Profe, ¿es de agua para y luego inciso A? Es agua pura. Ah, ok, gracias. Con una corriente de agua pura. Punto y aparte. Inciso A. ¿Listos? Inciso A. Calcular las proporciones, y luego abro paréntesis, gramos de agua sobre gramos de solución alimentada, cierro paréntesis, y gramos de solución producida sobre gramos de solución alimentada, cierro paréntesis. Punto y aparte. Inciso B.
determinar los flujos de alimentación de la solución al 20%. Y del agua de dilución necesarios para producir 2.310 libras masa por minuto de la solución al 8%. Profesor, ¿podría repetir desde donde dice para producir es 23 o 231? Para producir 2.310 libras masa por minuto de la solución al 8%. Profe, Mándeme. tengo una duda. Bueno, es más bien como para aterrizar lo que estamos haciendo. Muy bien. Tenemos que calcular un balance de, bueno, es de materia, ¿no? En este caso, el balance para cada, digamos, en los esquemas, para cada flechita que sale en los esquemas. Me voy a regresar para ver si me ubicas. ¿Sí? Ay, sí. Voy. Perdón. Aquí. A ver, ubícame. Ajá, o sea, por ejemplo, en cada entrada, en cada salida, es lo que, más bien, en cada uno de ellos está como que pasando un balance, en este caso es de materia, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular, pero por ejemplo, igual en el otro ejemplo, ¿En este? ajá, Sí. bueno, es que esa era mi duda, que si, o sea, que como que qué estábamos haciendo en sí, si era como para cada flechita, o sea, cada entrada y salida, o qué, porque me perdí un poco, pero sí. No, es para cada entrada y cada salida, la corriente principal y la composición de cada una de las corrientes. ¿Sí te ubicó? Sí, Ándele. sí, ya. Gracias. Muy bien. Fíjense bien lo que nos dice el enunciado, porque aquí el tratamiento es diferente y debemos pensar un poquito diferente. Voy a regresarme para hacer el contraste. En este enunciado me dicen que una torre de destilación recibe esta cantidad de mezcla. ¿Sí estamos? Es decir, me están dando la cantidad que entra en A. Muy bien. Pero en este otro problema me están diciendo que una solución acuosa de hidróxido de sodio contiene 20% de hidróxido de sodio en peso. Entonces, si me dan el porcentaje o si me dan un porcentaje a la entrada y no me dan la cantidad de la corriente, yo asumo una base de cálculo. Y ese pónganlo ahí porque eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, si me dan el porcentaje de la corriente principal y no me dan la cantidad de la corriente, asumo o se asume una base de cálculo. Y en este caso, la base de cálculo van a ser 100 gramos de solución alimentada. ¿Por qué? Porque
tenemos una solución acuosa de hidróxido de sodio, es lo que estamos alimentando, y esa solución tiene el 20% de hidróxido de sodio. Si yo asumo, fíjense bien, no me da más información, pero si yo asumo que son 100 gramos de la solución, ¿por qué 100 gramos y no 100 libras o 100 kilogramos? Porque me están pidiendo que calcule proporciones y me piden que sean gramos. ¿Sí lo ven? Entonces, si aquí me hubieran pedido libras masa de agua por libras masa de solución alimentada, pues yo tendría que asumir que son 100 libras masa de solución alimentada. Pero como fueron gramos, asumo que son 100 gramos de solución alimentada. ¿Sí queda claro eso? Pónganle aquí una nota. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, si no hay duda, fíjense bien cuántas corrientes están entrando y cuántas corrientes están saliendo. Entra una corriente, si se dan cuenta, que es la del 20%, y se va a producir una solución de hidróxido de sodio al 8%, diluyendo una corriente de la solución al 20% con una corriente de agua. En realidad, ¿cuántas corrientes están entrando? 2. 2. Si se fijan, está entrando la corriente al 20% que queremos diluir al 8%. Pero para hacerlo necesitamos meter una corriente de agua. Es decir, tenemos una unidad de mezclado. Y les voy a poner el ejemplo clásico que ustedes tienen en casa. Las llaves del lavabo tienen tienen 2 tubos de entrada y salen con las 2 válvulas, el agua fría o el agua caliente, entran a un solo tubo y es el que sale a sus manos. Es este esquema. La unidad de mezclado es la válvula, la llave, y va a entrar una solución caliente y una solución fría. En este caso, tenemos la solución de hidróxido de sodio al 20% y fíjense bien, tenemos caracterizada la corriente. Dice, corriente contiene 20% de hidróxido de sodio. Si es 20% de hidróxido de sodio, ¿cuánto será de agua de esta corriente? Pues 80%. Y tenemos agua 0.8. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Muy bien. Pero aquí pónganle unidades. Porque yo me las sé. Yo les dije, tengo 40 años haciendo este mismo problema. Pues yo ya me lo sé. Pero ustedes no. Entonces pónganle las unidades de X subíndice A, que es hidróxido de sodio. ¿Qué son? ¿Qué unidades tienen aquí? Gramos de hidróxido de sodio sobre gramos de mezcla. O gramos de solución, como quieran verlo. Y Y de A es gramos de agua sobre gramos de solución. La corriente B va a ser agua pura y podrían poner XB y Y subíndice B. ¿Qué sería? Vengo a quitarlo de la repisa. Me las dio, se me hace. Estas son las de... Permítanme. Estas nomás que no me acuerdo.
acuerdo si este es de... No me acuerdo de dónde es. Sí. Entonces tenemos las unidades de el hidróxido de sodio, perdón, de X subíndice A y Y subíndice A. Tenemos las unidades de B. ¿Y qué está saliendo? La corriente C, que ya es una mezcla, que necesitamos que esté al 8% de hidróxido de sodio. Entonces, X de C, porque es la corriente C, aquí faltaría el hidróxido de sodio, sería 0.08 gramos de hidróxido de sodio sobre gramos de mezcla. Y Y de C sería Y de C subíndice H2O, que va a ser 0.92 gramos de agua sobre gramos de mezcla. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Qué les parece si aquí lo dejamos? Porque ya son las 8:54. La pregunta que les quiero hacer. ¿Se entiende lo que es el balance de masa? Sí. Sí, profe. A ver, la pregunta y quiero que me la respondan así muy honestamente. ¿Está difícil esto? Yopi. No, ¿verdad? Profe, solo hay algo que yo no entendí porque se me trabó el internet justo ahí. No sé si lo explicó, pero la parte de que era una solución alimentada y la solución... No, la solución producida sí la entiendo, pero la alimentada no. La alimentada es lo que tú metes. Ah, ok, ok. Vas a O sea, meter, por ejemplo, mira, tú en el laboratorio preparaste 100 litros de una solución de hidróxido de sodio al 20%. ok. Y esa la vas a meter en un mezclador. ¿Cómo? Pues con una bomba. Entonces la A y la B son soluciones alimentadas. Ahí ves, son soluciones que se Ok. alimentan, Y la C es solución producida. producida. Ah, Fíjate bien, nada más que B no es una solución alimentada, porque es agua pura. ok. Esa no es solución, es un compuesto puro. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, pero esto es la alimentación, A más B. No quiero avanzarle más para que lo veamos en conjunto. ¿Qué les parece? Gracias. Mañana lo concluimos. Sí, está bien. Muy bien. La pregunta que les hacía, ¿se les hace complejo esto? No. No. Si ustedes siguen la metodología, pues es una metodología. Ustedes hacen cosas mucho más complejas que esto. Entonces, para que no se apantallen, son sumas y restas. ¿Sí estamos? Claro, hay que saber hacer las sumas y restas, porque son especiales para proceso. ¿Sí? Muy bien. Son las 8:56. Les agradezco mucho que hubieran estado conmigo y nos vemos la próxima sesión. ¿Hay alguna duda o algún comentario adicional? Creo que no, profe. Gracias. Muy bien. Y si no, pues las vamos a ir resolviendo las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima sesión. Mañana es a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Que estén muy bien. Nos Gracias, vemos profe. mañana. Buen día. Gracias, profe. Hasta mañana.